buenas noches, Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? Leo, buenas noches. Javier Tello, muy buenas noches. Héctor, buenas noches. Y desde Miami, en Florida, nos acompaña el día de hoy Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leo, Héctor, Javier? Buenas noches. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el día de hoy, en la tarde, el presidente López Obrador dio un informe de sus actividades a un año de haber ganado la elección del 1 de julio de 2018. Bueno, pues creo que podemos dividir el discurso en dos partes. Una primera parte donde el presidente menciona todos los logros de estos meses al frente del gobierno federal. Y una segunda parte del discurso político donde trata, me parece, el presidente de reavivar la retórica, el discurso del cambio, de la esperanza, de la cuarta transformación que está prometiendo el presidente, que será su gobierno, no un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. Para analizar este asunto, este evento que se dio hoy, pues les voy a pedir a cada uno que den un primer comentario general. ¿Cómo lo viste, Javier, el evento de hoy? Mira, de entrada, cuando lo empecé a ver, pensé que está haciendo, pues, está vendiendo el camello. La semana pasada hablábamos del camello. Pero, de repente digo, ¿pero a quién? Y dado el tono, dado la lista de logros, me quedaba cada vez más claro que le estaba hablando a su base. ¿Ah, sí? A quien no le debe de vender el camello tanto. Y en ese sentido creo que tiene más que ver con lo segundo que decías, de revivir la esperanza o mantener elevada la esperanza. Es decir, yo veo este evento en el contexto más amplio de una estrategia de movilización, de mantener movilizada su base a través de muchas maneras, de programas sociales, de consultas, las mañaneras, un cierto estilo de gobierno. Creo que este evento es parte de esa estrategia que tiene creo que dos objetivos, y con esto ya cierro. Sí. Un objetivo de elevar su gobernabilidad, es decir, yo creo que él piensa que una manera de ser eficaz como presidente es asegurar que tienes el respaldo de la población o de un porcentaje importante de la población respecto a lo que haces. El contraste con Peña Nieto aquí es obvio. Puesto era que si funcionaba iba a generar crecimiento, que entonces sí eso le importaría a la gente. Entonces, creo que el López Obrador piensa que para tener éxito sí necesitas que tu proyecto esté respaldado por un amplio porcentaje de la población. Un presidente en campaña permanente, diríamos. Sí, pero con un propósito de gobernabilidad. Y luego también con un propósito estratégico, porque un proyecto de cambio, creo, requiere ese respaldo también, porque sabe que va a tener gente que resista, que va a haber oposición, y para enfrentar esa oposición no bastan los votos del 1 de julio de hace un año, se necesita mantener movilizado a su base, y esta es una de las muchas maneras en que lo está logrando. Héctor, un primer comentario del evento de hoy. Bueno, mira, una vez más, el formato del informe es un desastre. Horrible. Es decir, una enumeración de logros, los chiquitos y los grandotes. La verdad acaba siendo un poco aburrido y acaba recordando de más cosas que ya no teníamos, que eran los informes presidenciales de antes, ¿no? Sí. Y entonces un ladrillito acá, y acá 5,000 ladrillitos, y acá hicimos esto, y acaban mencionando todo, y en el fondo acaban sin mencionar nada, porque todo se diluye. Entonces es muy mal formato. Ahora, lo que yo creo que pasó es esto que dice muy bien Javier. Es decir, es un acto repitiendo el estilo con el que se va de giras, y hablando también a un auditorio fundamentalmente suyo. No está queriendo convencer fuera del el grupo que tiene ahí, y es un grupo que él lo trajeron en autobuses. Toda esa gente es profunda creyente de lo que el presidente les iba a decir. Y en ese sentido, me parece que no los calentó mucho. Es decir, no los enloqueció con su discurso. La verdad es que hubo algunos aplausos, no muchos, en cosas bastante previsibles. Y por otra parte, el presidente mismo, digamos, no hizo ningún esfuerzo de traer información nueva, real, cabal, de lo que va a ser algo que esté fuera de lo que ya conocemos. Entonces, por momentos, el asunto fue
un tanto cuanto aburrido. Mejoró bastante, yo diría, cuando vino esa segunda parte que ustedes notan, coincido plenamente, Sí. en donde ya era el intento, sí, de renovar un pacto, renovar un discurso, renovar una conexión con la gente. Sí. Pero eso vamos a hablar en la Así siguiente es. parte. Un primer comentario en general, Jorge Castañeda desde Miami. Pues mira, en efecto, Leo, me parece que es un formato pues muy tradicional. Esto se parece enormemente a los informes de gobierno de los años 60, 70, 80, con unos dotes oratorios mayores que algunos presidentes, menores que otros. Yo los primeros informes que llegué a escuchar fueron los de López Mateos, por ahí del 63, 64, y básicamente no cambiaron hasta que desaparecieron los informes. Y este formato pues no se presta a mucho más que hacer un relato de hechos o en todo caso de anuncios de hechos. López Obrador es el rey del gerundio. Estamos trabajando, estamos construyendo, estamos planificando, estamos intentando, o sea, no le baja al gerundio ni en defensa propia. Y eso hace que pues estemos hablando de una gran recopilación de datos difícilmente auditables. Voy a dar solo un ejemplo que me pareció, me saltó un poco a la vista porque lo conozco más o menos. En algún momento dice que va a dar becas o ya estamos dando becas a 10 millones de estudiantes. Bueno, todo depende de la definición de estudiante. Estudiantes universitarios en México hay más o menos 3,5 millones, tirándole a 4, de los cuales 2/3 partes son públicos y 1/3 parte son privados. O sea, si le estuviera dando una beca a todos los estudiantes, que es lo que quiere decir estudiantes universitarios, pues serían 3 millones. ¿Por qué no cuadran las cifras? Porque se está refiriendo también a los preparatorianos, que son objeto de otro sistema de becas, pero todo lo revuelve, todo lo pone junto. No tenemos cómo auditar eso, no hay nadie que pueda garantizarnos, asegurarnos, comprobarnos que cualquiera de los datos que presentó el presidente sean ciertos. Pueden ser ciertos y pueden no serlo, o pueden ser una intención, lo que podríamos llamar en un nuevo lenguaje que se esté construyendo, recurriendo al gerundio, desde luego, en México, datos aspiracionales. Es decir, no son datos fácticos, son datos de lo que quisiéramos que sucediera. Ahora, decía Jorge que el primer informe que él recuerda son de López Mateos. Yo los primeros que recuerdo son de Echeverría, que eran, por cierto, maratónicos. Y, por cierto, eran informes de gobierno, eran parte de una institución llamada Informe de Gobierno, que eran los 1 de septiembre, frente a la representación nacional, que era el Congreso. Estos no son un informe, esto es la conmemoración de un acto político, porque va a tener que informar el presidente el 1 de septiembre también, ¿no? Pero esta cosa, Héctor, tú como historiador, todos los presidentes dicen, hablan, carreteras. Hijo, mano, llega un momento en que dices, parece que están hablando de Suiza. Bueno, pero aquellos tenían una formalidad institucional. Correcto. Muy importante, Sí. constitucional, que esto no tiene. Sí. Esto es un discurso más en el Zócalo, dando cuenta de los 7 meses de gobierno. Ahora, lo otro no. En lo otro estaban representados todos los poderes y claro, el poder era el que hablaba Sí. y todos los demás aplaudían. Pero tenía, digamos, un peso institucional y legal muy distinto. Y lo que decía ahí el presidente era una cosa que tenía que ser cierta. Podían mentir con estadísticas, pero no podían inventar estadísticas. Bueno, pero el tema de López Obrador es sintomático, me parece, este adelantar también el informe. Sí. A los 7 meses, porque se cumple el año. Es parte de la prisa que tiene. Es parte Lo dijo, por cierto. Es parte de todo el diseño que tiene de anticiparlo todo. Y lo primero que quiere anticipar es que estamos en medio de una gran transformación, de la 4ª transformación. Una transformación aspiracional, diría Jorge, pero en el fondo es la expresión de una manera de prometer el futuro y traértelo a tiempo presente y decir, estamos en medio de la gran transformación de México.
Y esto es una cosa que yo creo que le va a ir costando cada vez más a él, porque hoy, desde luego, con los datos que trajo, imposible concluir que está habiendo en México una gran transformación. Una transformación histórica. Bueno, yo creo que muchos dirían que sí, ¿eh? De esos datos, yo creo que de esos datos no sacas una gran Yo coincido contigo, transformación. pero habría gente que yo creo que pensaría que sí. Pero cada Ahí vez más, esa idea de la cuarta transformación histórica de México, una transformación que se anticipa a su propia historia, es realmente un hallazgo de López Obrador, Sí. esta expresión. La verdad es que, dices, bueno, así de grande tiene que ser. ¿Dónde están los datos que sustentan esta grandeza? Solo hay un pasaje en donde me parece a mí que sí hay datos suficientes para decir, aquí hay un cambio grandote. Y es el pasaje de lo que Jorge recordaba, de los programas sociales. Sí, yo también de Ahí sí acuerdo, las sí. cifras, Sí. ahí sí las cifras se te van bueno, pues a los 20 o a los 23 millones. Yo lo tenía esto visto un poco del artículo de María Amparo Casar, Sí. pero lo volví a ver ahora en boca del presidente. Y sí, tiene ese tamaño de tener pues 25 millones de mexicanos subsidiados por el erario. Y con un gran cambio ahí sí estructural y que lo remarca el presidente, que es sin intermediarios. Lo dijo varias veces. A ver qué es eso. No, bueno, pero él lo dice. Vamos a ver Ahora qué es los eso. apoyos se entregan desde la tesorería de la federación directamente a los beneficiarios. Lo repitió varias veces. Y evidentemente sí es un cambio, ¿eh? ¿Un Sí banco cambio. es intermediario o no es intermediario? Bueno, las tarjetas sí, es una manera de... Bueno, pero aquí el tema es que no se lo dan a una organización, a una institución burocrática, en fin, sino que directamente... Bueno, esa es la idea del presidente, ¿no, Javier? De acuerdo. Eh, De acuerdo. En cuanto a la informalidad, yo creo que es parte de la estrategia. Y muchos dirán que es una de las virtudes de la estrategia. El que no sea tieso y formal como en el pasado. Porque, una vez más, es parte de una estrategia de un gobierno más cercano, más Muy genuino. exitosa. Muy exitosa, ¿no? Yo creo que eso ha sido muy sí, exitoso. sí. Pero regreso tanto al tema social como a la estrategia de dar datos. Algo que a mí no me encantó, igual por mi perfil o que sea, es que yo creo que la mejor manera de vender la cuarta transformación no es hablar de los árboles, sino del bosque. Y creo que llevamos varios meses hablando de árboles, que si esta política pública, que si aquí este recorte, y tratar de hacer la defensa de la cuarta transformación en esos términos, creo yo que es una estrategia equivocada. ¿Te puedo Creo hacer que- una pregunta? Sí. A lo mejor no hay bosque. Yo creo que sí hay bosque y Bueno, tiene que ver es con que a el- lo mejor hablamos de los árboles porque Yo creo que a lo mejor te acerca y ves pedacitos de arbolitos por todos lados, más que Estaba a un punto bosque. de hablar del bosque. A ver, ven. Creo que el bosque está en la parte social, que ha existido algo de eso en el pasado. Lo que es nuevo no solamente es la dimensión de la parte social, sino la mezcla de la parte social con la parte antioligárquica. Es decir, en el pasado hemos tenido muchos presidentes que han hablado de combatir la pobreza y la desigualdad, pero no veían eso como un lado de una moneda cuyo otra cara es un país profundamente oligárquico. Lo que hace López Obrador es mezclar esas dos cosas y argumentar que no hay manera de combatir la desigualdad y la pobreza sin entrarle al tema de oligárquico, de un país profundamente ¿Y eso oligárquico. te da para una transformación del tamaño de la independencia, la reforma y la revolución? Discursivamente, sí. Totalmente. Discursivamente. Totalmente. No sé si vaya a lograrlo, no sé si lo que está, ya si te metes a ver los árboles y las ramas de esos árboles, Sí, sí. igual no lo va a lograr, lo que tú quieras. Pero yo creo que juntar el tema de la desigualdad y la pobreza con la parte antielitista, antioligárquica, yo creo que es un discurso político muy potente. A ver, quiere Y nuevo. entrarle Jorge. Sí. Yo insisto en el tema de los, si se quiere, de los árboles, no los de Sembrando Vida, sino los árboles de Javier. A mí sí me gustaría que las organizaciones, las ONGs que se dedican a esto, los medios, los partidos de oposición en el Congreso, en fin, nos hicieran un poquito más de fact-checking Sí, de todo sí, esto. Porque hay algunas cosas que simplemente no son creíbles, a menos de que, insisto,
los tomemos como datos aspiracionales. Es lo que el presidente quiere que sea cierto y que cree que algún día en efecto lo será, mas no que sea cierto el día de hoy. Porque si no, estamos... Y luego también compararlo. Yo he visto declaraciones de los expresidentes Calderón y Fox, por lo menos, en el sentido que, a ver, este programa ya existía cuando yo fui presidente y entregábamos tantas becas, tantos apoyos a tantos adultos mayores, a tantas mujeres embarazadas, a tantos discapacitados. Es decir, que un sector de fact-checking de la sociedad mexicana nos diga qué datos son ciertos y luego que los compare con los datos anteriores. Porque si simplemente nos vamos con lo que yo creo que es la finta de la intencionalidad, pues vamos a ver un país que no existe. Y que además no existe porque con un crecimiento prácticamente nulo todo el primer semestre del año, pues parece muy difícil pensar que todo esto haya sucedido o que impacte tanto como un crecimiento, digamos, de 2 o 3 o 4%, que ya no sucedió el primer semestre del año. Yo quisiera, en el tema que tú dices, que hablas de los programas sociales y lo vinculas con el tema de la oligarquía, decir que yo sí tengo mis dudas, Javier, porque aquí estamos hablando de programas sociales que van a sumar alrededor de 500 mil millones de pesos anuales de un presupuesto de 5.8 billones de pesos, es decir, como el 8% de programas sociales. Vamos a decir que así se mantenga y que efectivamente todos esos millones de mexicanos reciban ese dinero. La pregunta es, en 6 años, ¿este va a ser un país diferente porque recibieron ese dinero en materia de desigualdad y va de repente a desaparecer esa oligarquía que existía en este país antes de la Cuarta Transformación? No, yo no estoy hablando de qué va a pasar en México, estoy hablando a nivel discursivo. Creo que lo que le convenía es hacer justo lo opuesto a lo que propone Jorge. Pero ya estamos hablando de las políticas públicas en particular. Esos son los árboles y sus ramas. Mientras no haya, y aquí lo hemos dicho varias veces, mientras no haya una reforma fiscal y no haya una verdadera redistribución del ingreso vía fiscal, vamos a hablar de una cuarta transformación, me parece, perdón. Voy a coincidir de otro lado con Javier en el siguiente sentido. Naturalmente que lo que él quería era acumular suficientes hechos para probar un concepto fundamental, que es que este país ya cambió, que estamos en medio de la gran transformación, que quién sabe bien a bien de qué se trata todavía, y que está en marcha cosa por cosa, dato por dato. Ahora, si hubiera tomado, y por eso yo creo que toma los arbolitos para decir, estos arbolitos sí suman un bosque en movimiento hacia la cuarta transformación. Bueno, si toma el otro concepto del bosque, entonces su informe empieza a fallar gravemente. Porque en el bosque que le interesa a los mexicanos, hay 3 bosques de los que no dio un golpe. Hay el bosque de la corrupción, el bosque de la violencia y el bosque de la eficacia económica y de la creación de empleos. Esos bosques, en este informe, son prácticamente inexistentes. A menos que des por bueno, la corrupción ya se acabó. La corrupción ya se acabó, la corrupción deliberada, permitida, ya se acabó. Desde el poder. Eso y nada es nada más eso, o sea, pero entonces, unas palabritas. A ver, yo ya me hice pelotas, déjenme, voy a un anuncio y les voy a preguntar, entonces, ¿si hay una gran transformación en curso o no hay una gran transformación? Yo lo que digo es que yo no veo nada que llene el concepto de gran transformación en los hechos que refirió el gobierno hoy. Bueno, vamos a una pausa, tenemos que ir a una pausa breve, regresamos, estamos analizando el evento de hoy del presidente López Obrador, un año después de su triunfo arrasador, eso que ni qué, en las pasadas elecciones presidenciales. Regresamos. Bueno, estamos analizando el evento de hoy, un año de la victoria contundente de Andrés Manuel López Obrador
el evento para festejarlo, su informe que dio hoy ahí en el Zócalo capitalino. Y nos quedamos con un buen tema, Javier. Sí hay una gran transformación, sí está ocurriendo una gran transformación en este país. Otra vez, una cosa es... Porque según el presidente sí, ¿no? O sea, Sí. eso es lo que está Pero- discursivamente tratando de, Esa es la de tesis. vender. Pero creo ese que hay camello, ¿no? Digamos. muchas maneras de contestar esa pregunta. Una, Sí. si en los hechos está ocurriendo. Sí. Otra es si esos hechos van a satisfacer la demanda que existe allá afuera por cambio. Porque te doy un ejemplo de una gran transformación que no fue satisfactoria para la población. La gran transformación que se da en Rusia con la caída del zar, la llegada de Kerensky, hay un cambio radical. Sí. Pasa de ser una autocracia, una monarquía absoluta, a ser una democracia liberal. Sí. Cambio radical, pero que no genera la menor satisfacción en la población que quería otras cosas. Entonces, una cosa es si en los hechos hay cambios, otra cosa es si esos hechos generan satisfacción por la demanda de cambio. Curiosamente, los tres temas que menciona López Obrador, donde no ha habido gran avance Sí. y que permanecen como retos, son dos de los tres que mencionaste. Es tu corrupción, ¿no? Obviamente él piensa No, que se ha es habido grandes inseguridad, avances. salud y economía. Empieza, pero no me da ningún dato. Salud, crecimiento y violencia. Me hubiera Exacto. encantado que hablara de eso, no habló Sí. de eso, bien por él por mencionarlos, pero me hubiera encantado que hablara más de esos. Yo sí creo, donde sí hay la promesa de un cambio, es en ese discurso que dice, a ver, tenemos un serio problema de pobreza y desigualdad. Nada nuevo ahí. Lo dijo Salinas, lo ha dicho todo el mundo, Sí, sí, sí. ¿no? Y todo el mundo quiere resolver el problema de la pobreza en México, ¿no? La diferencia es que él argumenta que para resolver en su discurso el problema de la pobreza y la desigualdad se necesita enfrentar la estructura oligárquica, elitista, etcétera, etcétera. ¿Y la está enfrentando? Bueno, yo creo que... ¿Puedes enfrentarte? Pero hago una pregunta directa. Sí. ¿Puedes enfrentar esa estructura oligárquica sin una reforma fiscal? Yo creo que necesariamente pasas por una reforma fiscal. Ok. Yo creo que faltan 6 años, Por bueno, eso, bueno, 5 pero años y entonces medio. hasta ahorita no ha ocurrido. No, bueno, pues no estoy hablando de los hechos, por eso Sí, en su Ok, promesa, yo creo que ahí es donde está la promesa de ese gran cambio. ¿Sí? Es un reequilibrio. La parte de separar la parte económica de la política es la promesa de un reequilibrio de la relación entre Estado, mercado y sociedad. Correcto. Esa es la promesa del cambio, ¿no? Jorge, ¿hay una gran transformación? ¿Está ocurriendo una gran transformación? ¿Lo ves en los hechos? No, yo creo que por ahora no. Insisto, yo entiendo la insistencia de Javier en la parte discursiva, porque es muy importante, la retórica es fundamental en la política, pero al final del día o discutimos el discurso de López Obrador y si funciona o no funciona, para qué funciona, etcétera, o discutimos los hechos. Hechos difíciles de discutir, insisto, porque todos los datos que nos dio no son auditables a estas alturas por nadie. Entonces, hay una gran transformación, pues hay una aspiración de una gran transformación, hay un deseo, hay un anuncio, pero yo no la veo en los hechos, ni siquiera si todos los que dijo fueran ciertos, que, insisto, tengo serias dudas. Entonces, el problema aquí es si no hay un desfase muy amplio, muy ancho entre lo que es un discurso basado en la idea de una gran transformación y lo que es una realidad que es poquito a poco, hecho por hecho, lo que se puede en este caso, lo que se puede en el otro. Hombre, a mí me pareció, por ejemplo, magnífico que se haya elevado el salario mínimo en 16%, en lugar de haberlo elevado, digamos, estos meses en un 4 a 5%. ¿De acuerdo? Pero que me digan que esa diferencia entre el 5 y el 16 es una gran transformación, no. Simplemente a mí por lo menos no me convence. Ahora, como decía Javier, con toda la razón, no está tratando de convencerme a mí, ni a nosotros, ni a los colegas. No está en eso, está en otra cosa. Ahora, una cosa que hay que agradecerle al presidente es su honestidad en el tema de la inseguridad y de la violencia. Lo dijo desde el domingo con el lanzamiento de la Guardia Nacional, lo dijo ahora el día de hoy. Creo que pues, el presidente sí está reconociendo, Héctor, que uno de los grandes problemas por los que llegó a ser presidente, por cierto, porque la gente estaba enojada por el tema de la inseguridad, que no ha logrado resolver, que no le ha encontrado la manera de darle la vuelta, es el tema de la violencia. Sí, naturalmente, y el tema de la corrupción ahora. Sí. El tema de los hechos que dice Jorge,
tal como los presentó hoy el presidente, a mí, y creo que a nadie, le alcanzan para sumados todos los arbolitos a hacer realmente el bosque y decir, pues sí, está habiendo una gran transformación. No, hay un nuevo gobierno, tiene unos nuevos programas, los está llevando a cabo sin ninguna, cautela, a toda la prisa que puede. Pero eso no alcanza para el gigantesco concepto que inventó él de la cuarta transformación. Y aquí el problema es que en el caso de López Obrador, los hechos no bastan para contradecir al discurso. Porque, lo hemos dicho aquí varias veces, López Obrador es un político que crea realidad política con su discurso, con sus palabras, conecta con sentimientos que otros no conectan, crea percepciones que otros no crean, y esa es la segunda parte de su discurso, que es la que me parece más interesante, lo que quiere es volver a poner en primerísimo plano el gran bosque conceptual de la gran promesa histórica de la cuarta transformación. Y esa es la parte que me pareció más interesante del informe. Pero como ya se la oímos tanto, quizá es un concepto que está perdiendo algo de su fuerza. Se está desgastando. Porque no lo puedes llenar y porque si no lo llenas cabalmente, no puedes seguirlo dando como un hecho. Javier. Hombre, creo que hay una pregunta de fondo de cómo evaluar a un gobierno en general y este en particular, en cuanto a con qué variables, qué criterios y en qué tiempos, ¿no? Eso lo discutimos, por ejemplo, en el sexenio pasado, de los tiempos de maduración de las reformas, ¿no? Sí. Lo mismo aquí, ¿no? Sí. Hay que evaluar, hay que esperar 6 años para decir si hubo una gran transformación o no. Podemos ir en el transcurso del tiempo diciendo se van acumulando los suficientes hechos para hablar una gran o no, pero hay un tema de tiempos y también de variables, ¿no? ¿Cuáles son las variables? Yo digo que es lo social y yo sí creo que eso tiene que ir vinculado al tema, llamémosle, antioligárquico. Si no hay un cambio en esos dos elementos, no hubo una cuarta transformación, desde mi punto de vista. Aunque crezcamos al 4%, para mí esas son las dos variables claves del proyecto. Ahora, ¿qué tipo de hechos permitirían decir que se van acumulando lo suficiente para hablar al final de una cuarta transformación? Pues obviamente eso lo iremos haciendo semana con semana, ¿no? Pero yo quiero insistir, perdón, en el tema de la violencia y la inseguridad, donde el presidente admite que no hay resultados, porque puede haber eso. Crecimiento y salud. Programas de salud, puede haber una nueva relación del poder económico con el poder político. Pero, si no hay seguridad, pues por más que sea, a ver, déjenme ponerlo así, el bosque está incendiado, ¿no? ¿O no, Jorge? Pero a ver, Leo, nada más el tema antioligárquico de Javier. Hombre, No yo lo entiendo y lo comparto. Pero ahorita le damos, pero a ver, antioligárquico, pues hazles algo. Digo, no sé, cóbrales más impuestos, expropiales sus propiedades, rompe monopolios, divide empresas, pero yo no he visto una sola medida antioligárquica en estos 7 meses. Veo un discurso abstracto antioligárquico, la mafia en el poder, los fifís, los conservadores, etcétera, pero medidas concretas. Y bueno, no voy a mencionar nombres porque pues obviamente tenemos que ser cuidadosos, pero en fin, había algunas personalidades muy distinguidas entre el público que no necesariamente serían representantes de la antioligarquía. Pero sí hubo un evento que se puede considerar así, y lo mencionó el presidente, y fue antes de que tomara posición, y es la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Lo ve así, ¿no? Como yo lo iba a esa mencionar es la gran como un medida ejemplo. para mandar el mensaje que ahora el poder político está por arriba del poder económico, Javier, ¿no? Yo lo iba a mencionar. Es decir, no se trata de ir tras un individuos. Eso no lo ha hecho. Parece que no lo va a hacer, no lo quiere hacer, en parte porque piensa que esa no es la manera de proceder. Sí. El cambio de reglas lo que busca es impedir que en el futuro se dé ese tipo de relación que había en el pasado. Esa es la promesa del cambio.
no meter al bote a no sé quién y a fulanito. Y lo del aeropuerto es una decisión que marcó este sexenio. Yo creo ¿no? que Me sí, parece. yo creo que sí. Héctor, sí. Me voy a salir del Sí. concepto de cuarta transformación Sí. porque es muy pantanoso Sí. y te mete a discutir en los términos en que el presidente quiere plantear las cosas. México, para tener una transformación histórica, necesita estas 4 cosas. Necesita crecimiento económico de verdad. Sí. Necesita redistribución de la riqueza de verdad. Necesita seguridad Sí. y necesita fin más que a la corrupción y a la impunidad. Sí. Quien haga esas cosas habrá hecho una gran transformación de México. Quien Muy no, bien. no. Pues ahí está. Ok. Ahí está. Pues sí, es todo. ya lo resumió bien. Entonces, Héctor, en ¿no? ese sentido, Sí. está lejos de estar sucediendo una gran transformación en México. Esta que digo yo, la que dice el presidente, según él, está sucediendo, pero yo no la veo. Bueno, y uno de esos rubros, ahora sí le quiero entrar, perdónenme que sea, no, porque sí creo que es fundamental. O sea, el gran, digamos, pasivo que tiene este gobierno tiene que ver con el tema de la inseguridad. Jorge. No, bueno, ahí está la Guardia Nacional, pero de nuevo, con todas las debilidades y los huecos, las lagunas que vemos y que no tenemos elementos para juzgar. 70,000. ¿Quiénes son? ¿Ya están? ¿Faltan cuántos reclutas? ¿Cuántos son del Ejército? ¿Cuántos son de la Marina? ¿Cuántos son de la Policía Federal? Los que faltan, ¿de dónde van a venir? ¿Cuándo van a llegar? Todas esas preguntas no las tenemos claras, ni las tenemos claras en cuanto al tema de la seguridad. Milenio mencionaba antier o ayer unos datos muy interesantes sobre la caída brutal de los decomisos por parte del Ejército de heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana. Para mí me parece una magnífica noticia, sobre todo si fuera resultado de una política consciente. Pero en todo caso, lo que no sabemos es si todo esto es cierto. ¿A dónde está esa Guardia Nacional? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se va a coordinar con las policías estatales y municipales? ¿Quién manda? Hay una foto un poco ridícula ayer donde está el presidente en un carrito de esos que le encanta al Ejército, con el secretario de la Defensa a su lado, el secretario de la Marina del otro, y detrás de ellos... Sí. Durazo, que se supone que es el jefe de la Guardia Nacional, Sí. que se está estrenando ayer. Bueno, pues por fin, por lo menos le hubieran dejado manejar al pobre Durazo, hombre. Sí. Bueno, y yo insisto, aquí sí hay que reconocerle al presidente que lo admite el tema del crecimiento económico bajo y admite un tema de crisis de salud en el sistema de salud. O sea, sí tuvo un espacio breve, pero para la autocrítica, cosa que luego no es común en los presidentes mexicanos, también, ¿no? Javier. Sí, no, yo insisto, se va, lo no, dijo y me no, hubiera encantado que hubiera hablado más del tema. Yo Sí. creo que lo que dices de la violencia, Sí. yo creo que históricamente no estaba en su agenda. No. Su agenda incluía combate a la pobreza, desigualdad, el tema de petróleo y el sector energético. Había una larga lista de temas que siempre ha tenido en su agenda. La violencia no, la inseguridad no estaba. Yo creo que eso cambia cuando gana y se da cuenta precisamente de que o controla el problema o todo lo demás, como tú argumentas, Sí, va a valer gorro. va a Claro. valer gorro. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí vemos el pragmatismo de López Obrador, cambia de postura radicalmente a la postura que había mantenido a la hora de la campaña y lanza a la Guardia Nacional, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver, este gobierno está empezando. Sí. Es un apresuramiento innecesario del presidente empezar a definir desde ahora que ya su gran transformación está dándose en los hechos. Es apresurarse. El juicio sobre lo que está sucediendo hoy no es un juicio sobre lo que va a suceder con este gobierno, no lo sabemos, pero su acercamiento hasta hoy a las 4 cosas fundamentales está o equivocado o incompleto. Su acercamiento al crecimiento económico es malísimo y ya destruyó valor que existía. Correcto. No solo no creó, sino destruyó. Su acercamiento a la inseguridad, todavía no sabemos de qué se trata. O sea, y ahí sí ya lleva 7 meses, ¿eh? Y todavía es la hora en que la Guardia Nacional es una entelequia del tamaño de la Cuarta Transformación. Su acercamiento
a la corrupción y a la impunidad es de un personalismo antiinstitucional que podemos estar seguros de que no va a funcionar. Su acercamiento a la redistribución social, ahí tiene bien puesta un pie sobre un aspecto fundamental, que es, si no puedes repartir la riqueza, por lo menos reparte el presupuesto que sí tienes. Y eso yo creo que lo está haciendo, y me parece que en esa parte va bien. Pero una reforma de distribución social contra la desigualdad y la pobreza no puede ser solo repartir el presupuesto. Si no tienes además educación, empleo, prosperidad, empleos formales, etcétera, tarde o temprano esa distribución de dinero va a resultar, no digo que esté mal, qué bueno, si no hay más que dar, eso está muy bien, pero no va a alcanzar para tener la sociedad incluyente que estamos queriendo. Un último punto que me parece vale la pena analizar es, más que el formato, la imagen, lo que vieron hoy. A mí me da la impresión de otra vez el poder centralizado en el presidente. Es el presidente y nada más. Las tomas las hacía CEPROPIE, que es la agencia de la presidencia, que es la que llevaba Yo recuerdo en los informes presidenciales que cuando se hablaba de economía pasaban al secretario de Hacienda. Cuando hablaban de cultura pasaban a la secretaria de Cultura. Ahora la toma era el presidente y el presidente y el presidente, a veces la gente, a veces una porra, y luego el presidente. ¿Quién estaba arriba en el podio? Le pusieron atrás 3 sillitas donde estaba la esposa del presidente, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. Es el presidente es una de las características de este sexenio y lo vimos hoy. No se vio más que al presidente, Javier. Yo estoy de acuerdo que este proyecto le apuesta en grande al liderazgo de López Obrador, sí, sin lugar a duda. Yo te diría que lo que describes también puede ser interpretado de otra manera. También es una imagen de austeridad, ¿no? En efecto, había 3 sillitas ahí en el escenario. Sí. Era un escenario sin nada, sí, ¿no? Sin flores, sin bandera. 3 sillitas, el presidente, un micrófono. Eso es un acierto. ¿Quién es? Sí. Yo creo que también es un acierto. ¿Quién es el otro protagonista? Tú dices el presidente. El otro protagonista que muy claramente quiso hacer presente el presidente, el pueblo. Sí, o sea, bueno. Sí, no. Por eso, pero ¿qué te dice eso? No, bueno, muy seguido en los otros informes siempre estaba la foto del presidente y una foto del secretario de Hacienda y una foto del presidente y de repente una del general no sé qué. O los diputados. El pueblo no aparecía por ningún lado. Sí. Yo creo que parte de la intención es hacer presente al pueblo y tú acercarte al pueblo, tú como gobierno, ¿no? Es parte de este proyecto, parte de una estrategia, lo que quieras. Te puede gustar, te puede no gustar, puede funcionar, puede no funcionar. Pero sí es la imagen esa, exactamente. Claro. Pero yo añadiría estas otras cosas a la descripción que hiciste. Tienes toda la razón. Jorge, ¿tú cómo lo viste? Mira, no pude ver tanto como hubiera querido verlo, pero tuve que hacerlo después de los hechos. Sí me parece que hay ese elemento de austeridad, de cierto acercamiento que, pues, en efecto puede gustar, y también la ausencia de la solemnidad quizás de los informes presidenciales tradicionales puede ser un buen punto. Lo que a mí me sigue, pues, preocupando es más bien lo que tú dices, Leo, este afán de ser el único protagonista de esta gesta, pues, revolucionaria, hay que llamarla. Hay una parte muy interesante hoy en la entrevista que le da López Obrador a La Jornada a propósito del ejército justamente y de la violencia y de la Guardia Nacional, y dice, bueno, el ejército mexicano es diferente, etcétera, etcétera, y porque, bueno, hay otros países donde ejércitos han surgido de movimientos revolucionarios y hay que ver eso, Cuba, Nicaragua, Mandela, esos son sus referentes. Es bien interesante eso, pero son sus referentes, no son los referentes de nadie más. No hay nadie más. Es él con esos referentes, según lo dijo él hoy en La Jornada. Recomiendo mucho la lectura de la larguísima entrevista que le hicieron los reporteros o los directores de La Jornada hoy. Dice muchas cosas muy reveladoras. Por cierto, también dice que si por él fuera, desaparecería el ejército mexicano y lo convertiría todo en Guardia Nacional, ¿no?
Mira, yo creo que lo que dicen Javier y Jorge es cierto. Este tema de la austeridad, de quitarle pompa y circunstancia, Sí. quitar al presidente lleno de confeti, etcétera, y estar de una manera mucho más natural, eso a mí me parece que es un gran acierto. Sí. Y también creo que atinó en el tema de los pinos y en el tema de las pensiones, en el sentido de tocar cosas que están muy en la gente. Sí. Pero que desde el punto de vista de la cuarta transformación, la verdad son arbolitos significativos, pero que no tienen mayor peso. A mí me gustó hoy de López Obrador que durante la mayor parte del tiempo estaba de buen humor. Porque cuando se sube al templete y se carga, es lo suyo, sí. entonces a mí me gusta, no me gusta ese orador destemplado, en cambio me gusta este lector del informe, por muchos momentos risueño, que estaba cómodo en su papel. Sí. Ese presidente me gusta más que el de las plazas que cancela metrobuses. Él enfatiza mucho este tema de no tener intermediarios, sin intermediarios con el pueblo, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Yo de repente medio cerraba los ojos y veía a Bernie Sanders. No sé si vamos a hablar ahorita de Estados Unidos. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero así lo hubiera hecho Bernie Sanders. No Con sé en qué sus hojas plaza. ahí, ¿no? Exacto, Así dándole es. vueltas, el viento le. Exacto. ¿No? Sin spray. Despeinándoles. Sin spray para que no le quedara perfecto el pelo, aunque soplara un huracán, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y ahora vamos a analizar el arranque de las campañas de los demócratas en Estados Unidos. Hombre, ¿hay material o no hay material para ganarle a Trump el próximo mes de noviembre del 2020? Regresamos en un momento más.